no. Buenas noches con todos. Estamos estamos iniciando el programa una vez más. Es la cuarta sesión. Hoy nos toca presentar bueno, vamos a hablar del cuento Berenice y, bueno, las novedades del programa 21 de agosto. El inicio del programa lo va a iniciar. Ahora tenemos a Ana, que también nos acompaña con Dinora. Ana, cuéntanos cuál es el programa para hoy. Bueno, el programa para hoy, pues vamos a iniciar con unos pequeños anuncios. El primero es que ya son más de 600, bueno, son 666 seguidores en la página de Facebook a 50 días de ser creada. Felicidades, ahí está una imagen muy padre, ¿no? Que hace alusión al cuento de esta semana de Berenice. Además, a ver, un poquito para abajo, Mil, para... Dale. Ok, tenemos ya hay una nueva cuenta de Twitter, @cuervosdepoe, y pues la queremos anunciar para que los que gustan de la literatura hacer sus microcuentos en la sección twittera de Poe. Los requisitos pues son: uno, que sea una temática alrededor de Poe, ya saben, 280 caracteres máximo, no necesitar mensajes violentos por género, raza o credo, y pues enviar sus trabajos al email de los cuervos de poe40@gmail.com hasta el jueves 27 de agosto, y se seleccionarán 5 cuentos, y estos concursos serán cada 15 días para todos los que quieran participar y ponerse creativos con sus cuentos. Perfecto, excelente. Entonces, Hola, buenas tardes con todos. buenas tardes. Perfecto. Cuéntanos qué más novedades tenemos entonces, Ana. Bueno, invitamos a todos los cuervos que quieran anunciar el inicio del programa y leer la trivia. Para el siguiente programa hay dos modalidades. Para leer el inicio del programa será un sorteo en la rueda de la suerte y se grabará el video del cuervo ganador. Se pueden inscribir también al mismo Gmail. El asunto pues sería sorteo para leer en el inicio del programa, y para leer la trivia del cuento ganador tienen que buscar datos sobre el cuento, deben inscribirse y leer una lista, y haremos una lista, iremos en orden de inscripción, y es igual, inscribirse en los cuervos de Poe 40@gmail.com, y ahora el asunto sería leer la trivia del cuento ganador para que todos empecemos a participar poquito a poquito y hacer más dinámicos los programas, más de lo que ya son. Y la pregunta de trivia del programa es: ¿cuál era el cuento de Poe preferido por Cortázar? ¿Dónde lo mencionó? Hay que votar por el chat y anunciaremos a los que acertaron en la página de los cuervos de Poe. Y ahora comenzamos con el programa, Emil. Te paso el micrófono. A ver, perfecto, me pasa el micrófono. ¡Oh, qué nervios! Es la primera vez que estoy aquí. Tenemos entonces aquí a Gaby, tenemos a Ana Hernández y a Dinora Larcón, que nos están acompañando. Entonces, lo que sabemos ahora es que los cuervos pueden participar con escribir sus cuentos, sus microcuentos en nuestra cuenta de Twitter. Así que nos pueden escribir a los cuervos de Po. Si tienen preguntas, vamos a poner también en Facebook todos los datos sobre el concurso. Yo estoy aquí tratando de leer y a la vez tratando de admitir a todos los que están entrando. A ver, vamos a empezar con la trivia respecto a una traducción de el poema El Cuervo. Dijimos que antes un peruano había traducido el poema El Cuervo antes que lo tradujera el poeta francés Baudelaire. Pues resulta que hubo otro peruano que tradujo el poema El Cuervo en los Estados Unidos, en Texas, y el peruano se llamó Felipe Gerardo Casanova, ¿sí? Y lo más curioso aquí es que este peruano fue cónsul de México. Entonces, eso es lo que ahora estoy tratando de entender, cómo un peruano termina siendo cónsul de México. Y ya saben ustedes que me encanta México, así que voy a ir aquí al consulado de México, a la Embajada de México, para ver si puedo ser el cónsul de México. A ver, y si me dicen que no, les voy a decir que hubo un peruano, que fue Felipe Gerardo Casanova, que fue el cónsul de México y que tradujo Los Cuervos de Po. Yo creo que con esas credenciales tal vez me puedan dar una oportunidad. A ver, ¿qué sabemos de esta traducción de Felipe Gerardo Casanova? Hace la traducción aproximadamente entre 1887 y 1890. Se decidió a publicarla sin nombre de imprenta en Texas, apenas 13 páginas, hace un curioso prólogo
que ocupaba el prólogo de 3 a 7 páginas. Lo interesante de esto es que, bueno, por alguna razón no tuvo ningún tipo de fortuna con la traducción que hizo, y que esta traducción ha sido prácticamente olvidada. Digamos, el traductor y escritor Casanub es un autor prácticamente olvidado, pero hay algunas referencias de él sobre las personas que estudian a Poe, y solamente en las ciudades de Lima y México es que se conoce, pero de manera muy breve sobre esto. Para resumir, Poe es traducido en Perú en 1845, antes que lo hiciera Baudelaire. Baudelaire tradujo a Poe entre 1856 y 1857, y Casanub lo hace aproximadamente en 1887-1890, aproximadamente. Entonces, esto es muy curioso. Pero ¿por qué tenemos esta situación de estos peruanos traductores? ¿Y por qué México también está ligado a la cuestión de liderar la educación en América? Bueno, tenemos que recordar que la Universidad Mayor de San Marcos, Perú, fue fundada el 12 de mayo de 1551. Es la universidad más antigua de todo el continente americano. Es un dato súper importante para entender también que a la par, en ese mismo año, en 1551, la UNAM, que tiene sus orígenes en lo que es la Real y Pontificia Universidad de México, se funda el 21 de septiembre de 1551 por el rey Carlos V. Y en tanto, Harvard todavía no existía. 1636, años después, décadas después, recién Harvard se inicia. Así que ese es un poco el dato de trivia que consideramos importante, que es como México y Perú estaban en lo que era la avanzada cultural y la educación. No había universidades en Estados Unidos, y ya en México y Perú ya estábamos yendo a la universidad. Así que eso es algo muy importante para saber, digamos, la importancia del estudio que se le dio en nuestros países. Aquí muestra en exclusiva la única foto conocida, o el único retrato conocido de la madre de Edgar Allan Poe, Elisa Arnold, ¿verdad? La actriz. Y tenemos un rostro bastante risueño. Es un libro muy interesante que tengo sobre la vida de Edgar Allan Poe, y quería mostrarles esta foto para los que no conocen a la madre, la que originó de alguna manera, directa o indirecta, ¿sí? Y la otra foto es el retrato de Edgar Allan Poe, hecho por su amigo J.A. McDougall en New York, aproximadamente en 1846. Hay evidencias que sugieren que el retrato se hizo en directo, o sea, se hizo el retrato en vida, no fue sobre otro retrato, sobre una foto. Y este sería el rostro de Edgar Allan Poe, que se parece un poco, me parece que es un poco diferente a como lo vemos en otros dibujos. Así que eso es lo que quería mostrarles. También el evento del International Edgar Allan Poe Festival, al cual hemos sido invitados, los Cuervos de Poe estamos invitados, 3 y 4 de octubre vamos a estar allí. Y yo creo que sin más ni más, ha llegado la hora estelar donde vamos a escuchar el cuento ganador, Berenice. Ha sido una votación terrible, ha sido una votación durísima, y vamos a escuchar a Berenice en la voz de Gaby Montero. Gaby Montero, pongo el texto aquí cuando quieras leer, y te damos la bienvenida. Sí, gracias, muchas gracias, saludos a todos. Me da mucho gusto que veo nombres y caritas conocidas. Pero bueno, vamos a empezar con la lectura. Esta es una traducción de Julio Cortázar y voy a empezar a leer. No voy a leer en latín, pero les voy a leer en español. ¿Qué quiere decir? Empiezo. Mis compañeros me dijeron que si visitaba la tumba de mi amiga, podría aliviar un poco mis preocupaciones. Ebn Zayat. La desdicha es diversa, la desgracia cunde multiforme sobre la tierra. Desplegada sobre el ancho horizonte como el arco iris, sus colores son tan variados como los de este y también tan distintos y tan íntimamente unidos. Desplegada sobre el ancho horizonte como el arco iris. ¿Cómo es que de la belleza he derivado un tipo de fealdad,
de la alianza y la paz un símil del dolor. Pero así como en la ética el mal es una consecuencia del bien, así en realidad de la alegría nace la pena. O la memoria de la pasada beatitud es la angustia de hoy, o las agonías que son se originan en el éxtasis que pudieron haber sido. Mi nombre de pila es Egaus. No mencionaré mi apellido. Sin embargo, no hay en mi país torres más venerables que mi melancólica y gris heredad. Nuestro linaje ha sido llamado raza de visionarios, y en muchos detalles sorprendentes, en el carácter de la mansión familiar, en los frescos del salón principal, en las colgaduras de los dormitorios, en los relieves de algunos pilares de la sala de armas, pero especialmente en la galería de cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca y, por último, en la peculiarísima naturaleza de sus libros. Hay elementos más que suficientes para justificar esta creencia. Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con este aposento y con sus volúmenes, de los cuales no volveré a hablar. Allí murió mi madre, allí nací yo. Pero es simplemente ocioso decir que no había vivido antes, que el alma no tiene una existencia previa. ¿Lo negáis? No discutiremos el punto. Yo estoy convencido, pero no trato de convencer. Hay, sin embargo, un recuerdo de formas aéreas, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales, aunque tristes, un recuerdo que no será excluido, una memoria como una sombra, vaga, variable, indefinida, insegura, y como una sombra también en la imposibilidad de liberarme de ella mientras brille el sol de mi razón. En ese aposento nací. Al despertar de improviso de la larga noche de eso que parecía, sin serlo, la no existencia, a regiones de hadas, a un palacio de imaginación, a los extraños dominios del pensamiento y a la erudición monásticos. No es raro que mirara a mi alrededor con ojos asombrados y ardientes, que malgastara mi infancia entre libros y disipara mi juventud en ensoñaciones, pero sí es raro que transcurrieran los años y el cenit de la virilidad me encontrara aún en la mansión de mis padres. Sí, es asombrosa la paralización, el subyugo, las fuentes de mi vida. Asombrosa la inversión total que se produjo en el carácter de mis pensamientos más comunes. Las realidades terrenales me afectaban como visiones, y solo como visiones, mientras las extrañas ideas del mundo de los sueños se tornaron, en cambio, no en un pasto de mi existencia cotidiana, sino realmente en mi sola y entera existencia. Berenice y yo éramos primos, y crecimos juntos en la heredad paterna, pero crecimos de distinta manera. Yo, enfermizo, envuelto en melancolía, ella ágil, graciosa, desbordante de fuerzas. Suyos eran los paseos por la colina, míos, los estudios del claustro. Yo, viviendo encerrado en mí mismo y entregado en cuerpo y alma a la intensa y penosa meditación. Ella, vagando despreocupadamente por la vida, sin pensar en las sombras del camino o en la huida silenciosa de las horas de alas negras. Berenice, invoco su nombre, Berenice, y de las grises ruinas de la memoria, 1000 tumultuosos recuerdos se conmueven en este sonido. Ah, vívida acude ahora su imagen ante mí, como en los primeros días de su alegría y de su dicha. Ah, espléndida y sin embargo fantástica belleza. Oh, sílfide entre los arbustos de Arheim. Oh, náyade entre sus fuentes. Y entonces todo es misterio y terror, y una historia que no debe ser relatada. La enfermedad, una enfermedad fatal, cayó sobre ella como el simón, y mientras yo la observaba, el espíritu de la transformación la arrasó, penetrando en su mente, en sus hábitos y en su carácter, y de la manera más sutil y terrible llegó a perturbar su identidad. ¡Ay! El destructor iba y venía, y la víctima, ¿dónde estaba? Yo no la conocía, o por lo menos yo no la reconocía como Berenice. Entre la numerosa serie de enfermedades provocadas por la primera y fatal,
que ocasionó una revolución tan horrible en el ser moral y físico de mi prima, debe mencionarse como la más afligente y obstinada una especie de epilepsia, que terminaba no rara vez en catalepsia, estado muy semejante a la disolución efectiva y de la cual su manera de recobrarse era, en muchos casos, brusca y repentina. Entretanto, mi propia enfermedad, pues me han dicho que no debo darle otro nombre, mi propia enfermedad, digo, crecía rápidamente, asumiendo por último un carácter monomaníaco de una especie nueva y extraordinaria, que ganaba cada vez más vigor y al fin obtuvo sobre mí un incomprensible ascendente. Esta monomanía, si así debo llamarla, consistía en una irritabilidad morbosa, de esas propias de la mente, que la ciencia psicológica designa con la palabra atención. Es más que probable que no se me entienda, pero temo en verdad que no haya manera posible de proporcionar a la inteligencia del lector corriente una idea adecuada de esa nerviosa intensidad del interés con que en mi caso las facultades de meditación, por no emplear términos técnicos, actuaban y se sumían en la contemplación de los objetos del universo, aún de los más comunes. Reflexionar largas horas, infatigable, con la atención clavada en alguna nota trivial, al margen de un libro o en su tipografía, pasar la mayor parte de un día de verano absorto en una sombra extraña que caía oblicuamente sobre el tapiz o sobre la puerta, perderme durante una noche en la observación de la tranquila llama de una lámpara o los rescoldos del fuego, soñar días enteros con el perfume de una flor, repetir monótonamente alguna palabra común hasta que el sonido, por obra de la frecuente repetición, dejaba de suscitar idea alguna en la mente, perder todo sentido de movimiento o de existencia física gracias a una absoluta y obstinada quietud, largo tiempo prolongada. Tales eran algunas de las extravagancias más comunes y menos perniciosas provocadas por un estado de las facultades mentales, no único, por cierto, pero sí capaz de desafiar todo análisis o explicación. Mas no se me entienda mal, la excesiva, intensa y mórbida atención así excitada por objetos triviales en sí mismos no debe confundirse con la tendencia a la meditación, común a todos los hombres y que se da especialmente en las personas de imaginación ardiente. Tampoco era, como pudo suponerse al principio, un estado agudo o una exageración de esa tendencia, sino primaria y esencialmente distinta, diferente. En un caso, el soñador o el fanático, interesado en un objeto habitualmente no trivial, lo pierde de vista poco a poco en una multitud de deducciones y sugerencias que de él proceden, hasta que, al final de un ensueño colmado a menudo de voluptuosidad, el incitamentum o primera causa de sus meditaciones desaparece en un completo olvido. En mi caso, el objeto primario era invariablemente trivial, aunque asumiera, a través del intermedio de mi visión perturbada, una importancia refleja, irreal. Pocas deducciones, si es que aparecía alguna, surgían, y esas pocas retornaban tercamente al objeto original como a su centro. Las meditaciones nunca eran placenteras, y al cabo del ensueño, la primera causa, lejos de estar fuera de vista, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado, que constituía el rasgo dominante del mal. En una palabra, las facultades mentales más ejercidas en mi caso eran, como ya lo he dicho, las de la atención, mientras en el soñador son las de la especulación. Mis libros en esa época, si no servían en realidad para irritar el trastorno, participaban ampliamente, como se comprenderá, por su naturaleza imaginativa e inconexa, de las características peculiares del trastorno mismo. Puedo recordar, entre otros, el tratado noble italiano Coelius Secundus Curiu de Amplitudine Beati Regni Dei, la gran obra de San Agustín, La ciudad de Dios, y la de Tertuliano, De carne Christi,
cuya paradójica sentencia, mortus e Dei filius, credibili equio ineptum es, el sepultus resurrexit certum quia impossibility est, ocupó mi tiempo íntegro durante muchas semanas de laboriosa e inútil investigación. Se verá, pues, que arrancada de su equilibrio solo por cosas triviales, mi razón semejaba a ese risco marino del cual habla Ptolomeo Hefestión, y que resistía firme a los ataques de la violencia humana y la feroz furia de las aguas y los vientos, pero temblaba al contacto de la flor llamada asfodelo. Y aunque para un observador descuidado pueda parecer fuera de duda de la alteración producida en la condición moral de Berenice por su desventurada enfermedad, me brindaría muchos objetos para el ejercicio de esa intensa y anormal meditación, cuya naturaleza me ha costado cierto trabajo explicar. En modo alguno era este el caso. En los intervalos lúcidos de mi mal, su calamidad me da pena, y muy conmovido por la ruina total de su hermosa y dulce vida, no dejaba de meditar con frecuencia, amargamente, en los prodigiosos medios por los cuales había llegado a producirse una revolución tan súbita y extraña. Pero estas reflexiones no participaban en la idiosincrasia de mi enfermedad y eran semejantes a las que, en similares circunstancias, podían presentarse en el común de los hombres. Fiel a su propio carácter, mi trastorno se gozaba en los cambios menos importantes, pero más llamativos, operados en la constitución física de Berenice, en la singular y espantosa distorsión de su identidad personal. En los días más brillantes de su belleza incomparable, seguramente no la amé. En la extraña anomalía de mi existencia, los sentimientos en mí nunca venían del corazón y las pasiones siempre venían de la inteligencia. A través del alba gris, en las sombras entrelazadas del bosque a mediodía y en el silencio de mi biblioteca por la noche, su imagen había flotado ante mis ojos y yo la había visto, no como a una Berenice viva, palpitante, sino como la Berenice de un sueño, no como la moradora de la tierra, terrenal, sino como su abstracción, no como una cosa para admirar, sino para analizar, no como un objeto de amor, sino como el tema de una especulación tan abstrusa cuanto inconexa. Y ahora temblaba en su presencia y palidecía cuando se acercaba. Sin embargo, lamentando amargamente su decadencia y su ruina, recordé que me había amado largo tiempo y en un mal momento le hablé de matrimonio. Y al fin se acercaba la fecha de nuestras nupcias, cuando una tarde de invierno, en uno de estos días intempestivamente cálidos, serenos y brumosos, que son la nodriza de la hermosa Alción, me senté, creyéndome solo, en el gabinete interior de la biblioteca, pero alzando los ojos vi ante mí a Berenice. Fue mi imaginación excitada, la influencia de la atmósfera brumosa, la luz incierta, crepuscular del aposento, o los grises vestidos que envolvían su figura, lo que dieron un contorno tan vacilante e indefinido, no sabría decirlo. No profirió una palabra y por nada del mundo hubiera sido capaz de pronunciar una sílaba. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo. Me oprimió una sensación de intolerable ansiedad. Una curiosidad devoradora invadió mi alma y reclinándome en el asiento, permanecí un instante sin respirar, inmóvil, con los ojos clavados en su persona. ¡Ay! Su delgadez era excesiva y ni un vestigio de ser primitivo asomaba en una sola línea del contorno. Mis ardorosas miradas cayeron por fin en su rostro. La frente era alta, muy pálida, singularmente plácida, y en el que en un tiempo fuera cabello de azabache caía parcialmente sobre ella, sombreando las hundidas sienes con innumerables rizos, ahora de un rubio reluciente, que por su matiz fantástico discordaban por completo con la melancolía dominante de su rostro. Sus ojos no tenían vida ni brillo y parecían sin pupilas, y esquivé involuntariamente su mirada vidriosa para contemplar los labios, finos y contraídos. Se entreabrieron, y en una sonrisa de expresión peculiar,
Los dientes de la cambiada Berenice se revelaron lentamente a mis ojos. Ojalá nunca los hubiera visto y después de verlos hubiese muerto. El golpe de una puerta al cerrarse me distrajo y alzando la vista vi que mi prima había salido del aposento. Pero del desordenado aposento de mi mente, no había salido, ni se apartaría el blanco y horrible espectro de los dientes. Ni un punto en su superficie, ni una sombra en el esmalte, ni una melladura en el borde hubo en esa pasajera sonrisa que no se grabara a fuego en mi memoria. Los vi entonces con más claridad que un momento antes. Los dientes estaban allí, aquí y allí, y en todas partes, visibles y palpables ante mí, largos, estrechos, blanquísimos, con los pálidos labios contrayéndose a su alrededor, como en el momento mismo en que habían empezado a distenderse. Entonces sobrevino toda la furia de mi monomanía y luché en vano contra su extraña e irresistible influencia. Entre los múltiples objetos del mundo exterior, no tenía pensamientos sino para los dientes. Los ansiaba con un deseo frenético. Todos otros asuntos y todos los diferentes intereses se absorbieron en una sola contemplación. Ellos eran los únicos presentes en mi mirada mental y en su insustituible individualidad llegaron a ser la esencia de mi vida intelectual. Los observé a todas las luces. Les hice adoptar todas las actitudes. Examiné sus características. Estudié peculiaridades. Medité sobre su conformación. Reflexioné sobre el cambio de su naturaleza. Me estremecía al asignarles en imaginación un poder sensible y consciente, y aún, sin la ayuda de los labios, una capacidad de expresión moral. Se ha dicho bien de Mademoiselle Sayet, que tout sepa est de sentiment, y de Berenice, yo creía con la mayor seriedad que tout ce dont était décidé. Este fue el insensato pensamiento que me destruyó. Decidé. Por eso era que los codiciaba. Tan locamente sentí que solo su posesión podía devolverme la paz, restituyéndome a la razón. Y la tarde cayó sobre mí y vino la oscuridad. Duró y se fue. Amaneció el nuevo día y las brumas de una segunda noche se acumularon y yo seguía inmóvil, sentado en aquel aposento solitario, y seguí sumido en la meditación y en el fantasma de los dientes. Mantenía su terrible ascendiente, como si, con la claridad más viva y espantosa, flotara entre las cambiantes luces y sombras del recinto. Al fin, irrumpió en mis sueños un grito de horror y consternación, y luego, tras una pausa, el sonido de turbadas voces mezcladas con sordos lamentos de dolor y pena. Me levanté de mi asiento y abriendo de par en par una de las puertas de la biblioteca, vi en la antecámara a una criada deshecha en lágrimas, quien me dijo que Berenice ya no existía. Había tenido un acceso de epilepsia por la mañana temprano y ahora, al caer la noche, la tumba estaba dispuesta para su ocupante y terminados los preparativos del entierro. Me encontré sentado en la biblioteca y de nuevo solo. Me parecía que acababa de despertar de un sueño confuso y excitante. Sabía que era medianoche y que desde la puesta del sol Berenice estaba enterrada, pero del melancólico periodo intermedio no tenía conocimiento real, o por lo menos definido. Sin embargo, su recuerdo estaba repleto de horror, horror más horrible por lo vago, terror más terrible por su ambigüedad. Era una página atroz en la historia de mi existencia, escrita toda con recuerdos oscuros, espantosos, ininteligibles. Luché por descifrarlos, pero en vano, mientras una y otra vez, como el espíritu de un sonido ausente, un agudo y penetrante grito de mujer parecía sonar en mis oídos. Yo había hecho algo. ¿Qué era? Me lo pregunté a mí mismo en voz alta, y los susurrantes ecos del aposento me respondieron, ¿qué era? En la mesa a mi lado ardía una lámpara, y había junto a ella una cajita. No tenía nada de notable, y la había visto a menudo, pues era propiedad
del médico de la familia. Pero ¿cómo había llegado allí, a mi mesa? ¿Y por qué me estremecía al mirarla? Eran cosas que no merecían ser tenidas en cuenta, y mis ojos cayeron, al fin, en las abiertas páginas de un libro, y en una frase subrayada, Desivant mihi sodales si sepulcrum amicae visitarem, curas meas aquilitulum fore levatas. ¿Por qué? Pues, al leerlas, se me erizaron los cabellos y la sangre se congeló en mis venas. Entonces sonó un ligero golpe en la puerta de la biblioteca. Pálido como un habitante de la tumba, entró un criado de puntillas. Había en sus ojos un violento terror y me habló con voz trémula, ronca, ahogada. ¿Qué dijo? Oí algunas frases entrecortadas. Hablaba de un salvaje grito que había turbado el silencio de la noche, de la servidumbre reunida para buscar el origen del sonido, y su voz cobró un tono espeluznante, nítido, cuando me habló, susurrando, de una tumba violada, de un cadáver desfigurado, sin mortaja, y que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. Señaló mis ropas, estaban manchadas de barro, de sangre coagulada. No dije nada. Me tomó suavemente la mano. Tenía manchas de uñas humanas. Dirigió mi atención a un objeto que había contra la pared. Lo miré durante unos minutos. Era una pala. Con un alarido salté hasta la mesa y me apoderé de la caja, pero no pude abrirla, y en mi temblor se me deslizó de la mano y cayó pesadamente, y se hizo añicos, y de entre ellos, entrechocándose, rodaron algunos instrumentos de cirugía dental, mezclados con 32 objetos pequeños, blancos, marfilinos, que se desparramaron por el piso. Fin. Fin. Excelente lectura. Muchas gracias, Gaby, por una excelente lectura. ¿Qué tal cuento? Yo creo que ese es el motivo por el cual la votación estuvo tan reñida. Y recuerdo que cuando estaban votando, Valdemar estaba ganando por 3, 4 votos y todos los que estaban a favor de Berenice decían, no puede ser, no puede ser. Y de pronto, el día anterior a que se cierre la votación, Berenice estaba en 23, me parece, 24, y Valdemar quedó con 18, creo que con 20. Y todo el mundo decía, yo sabía que mi Bere, fue increíble. Ha sido la votación más peleada, diría yo. Así que todos los que votamos, bueno, no llegué a votar por Valdemar, pero todos los que votaron por Valdemar también van a dar una oportunidad. Pongan por favor ahí en el chat desde dónde están viniendo, del país, la ciudad. Vamos a volver a anunciar y lo vamos a poner en Facebook. Estamos haciendo un concurso de literatura cada 15 días que se llama Twitteratura. Tenemos una cuenta de Twitter y pueden escribirnos, ¿ok? Vamos a mencionar esto. A ver, algunos comentarios sobre el cuento. Bono siempre nos habla de la unidad de impresión, ¿verdad? Su método de composición, hay una unidad de la impresión en su proceso creativo. Y en su obra es un vaso comunicante. ¿Por qué? Cuando vemos los cuentos, hay temas recurrentes, tal como se observan en historias que hemos leído ya anteriormente. Tenemos la presencia femenina, el amor, la muerte del ser amado, la musa, la enfermedad mortal, Madeleine en la caída de la casa Asher, la transformación y deformación del cuerpo. Esto se repite en varias historias. Entonces, cuando uno lee un libro de Poe, a ver, tengo un libro aquí, el libro es una belleza este libro. Cuando tenemos el libro de Poe y abren y van a ver los nombres femeninos y los cuentos obviamente alrededor de la muerte, entonces todo esto hace una unidad temática impresionante. Aunque la fatalidad amorosa está presente, Poe nunca renuncia a la musa. Tenemos a Berenice, tenemos a Annabel Lee, a Ligeia, a Morella, tu Helen y así tantas otras, que vamos a hacer creo quizás en la próxima trivia. ¿Cuáles son todos los nombres femeninos en la obra de Poe? Podría una excelente trivia. Nuevamente la historia ocurre en una mansión, se habla de la línea hereditaria, de una raza de visionarios, de posesiones, de antigüedades, libros,
temas y detalles que en menor o mayor grado son recurrentes también en el barril de amontillado y en la caída de la casa Asher. Muy parecido, ¿verdad? Todo ocurre en la mansión. Un narrador en primera persona que no es confiable, un unreliable narrator que le llaman en inglés, como el Montresor del barril de amontillado. Poe siempre desarrolla personajes que padecen alteraciones psicológicas y enfermedades fisiológicas extrañas e incurables. Producto de estas, incluso el narrador muestra incoherencias e insanía en sus postulados, ora porque padece una enfermedad, ora porque le afecta la enfermedad del otro. Este es el caso de Egaeus, que cuenta lo que cree que ha pasado. Desde lo literario, la narración en primera persona es ideal para generar tensión a todos estos escritores que tenemos en potencia allí. Sé que hay escritores por allí. Nos permite ver lo que ocurre en la mente del narrador y trasladarla al narratario, que el narratario viene a ser, en este caso, el lector, ¿verdad? Son los términos que se usan en literatura, narrador y narratario. Bueno, eso sería todo, y yo creo que ahora, Gaby, creo que nos toca la participación del público, ¿no? ¿Qué dice el público sobre Berenice, la tan votada Berenice, Gaby? Todo. Dime, ¿qué hacemos? Mira, a mí me gustaría que se fueran anotando por el chat. Ahorita solo nos han dicho dónde soy, pero si alguien quiere hablar ahorita, levante la mano. A veces nos cuesta trabajo ver la mano porque estamos compartiendo pantalla. Entonces, si alguien quiere participar, por favor, diga yo en el chat y le cedemos la palabra. Digo, si quieren. A ver, por favor, tu nombre, ¿de dónde nos hablas? Adelante, el que alzó la mano, señor de lentes, amiguito, hola. Dale, ¿cómo te llamas? Vamos. Hola. Sí. ¿Cómo te llamas? Sí, Diego. soy Diego, estoy en Buenos Aires, en Argentina. Oh, sí, Diego, ¿verdad? Claro, el amigo de Connie, ¿verdad? Sí, así es. Aquí ¿Qué tal? conocemos a todos. Buenas tardes, noches, días, lo que sea para todos. Quería saber si podían traducir las partes que están en otro idioma, como la cita que está al principio y algunas cosas que habla en francés. Quería saber qué significan, si es posible. Bueno, si tenemos a alguien en francés que la pueda traducir, la cita en latín la tenemos aquí, en inglés, en Yo puedo latín, traducirla de francés. en inglés, perfecto, ¿quién dijo eso? Yo Ángel y siempre, yo puedo traducirlas de francés si gustan. Ángel y Sean, Por perfecto. favor. Entonces, aquí la de latín, que dicen mis compañeros, me dijeron que podría encontrar un pequeño alivio para mi miseria visitando la tumba de mi amada, súper romántico, y Angelito, donde estés, si puedes leer la parte del francés, no sé dónde está el texto, habría que buscarlo, pero si lo tienes tú, si lo puedes leer. Sí, la parte que dice, sale que tú sais pas été de sentiment. Que tú sais. De sentiment. Sale que están sucios todos, pailletés que no son sentimientos. Y la parte que dice, toutes ses dents étaient des idées, que todos sus dientes, en todos sus dientes están sus ideas. Sus ideas, lo repito. En los dientes están las ideas. Yo Ajá, también, en lo que es en latín, no es que sepa latín ni nada, pero investigué qué significaba, sobre todo cuando menciona unas obras y después dice una cita, dice, cuya sentencia paradójica mortus est Dei filus credibili est quia ineptum est et sepultus resurrexit certum est cuya imposible es. Lo investigué, que viene del credo quia absurdum, que básicamente la traducción completa del español viene de lo que es carne Christi. Dice, el Hijo de Dios fue crucificado, no hay vergüenza porque es vergonzoso, y el Hijo de Dios murió, y por eso, por lo que se cree, porque es absurdo, y sepultado y resucitado, es cierto porque es imposible. Perfecto. La de latín. Súper traducción. Hoy tenemos la compañía de Ana Hernández y de Dinora Alarcón. Ahora, a los cuervos, gracias, Diego, ¿verdad? ¿Qué parte, bueno, de Argentina? Diego, ¿en qué parte de Argentina estás? Bueno, lo que regresa Diego, déjenme comentar una cosita.
Edgar Allan Poe era un gran latinista y por eso él empieza con esta cita que es inventada, realmente él la escribió y en las diferentes publicaciones está incompleta. Después hubo gente que le agregó, que estudiaron y se dieron cuenta que tiene una segunda parte del pequeño poema. Entonces, les leo otra vez el primero. Dice, mis compañeros me dijeron que si visitaba la tumba de mi amiga o amada, podría aliviar un poco mis preocupaciones. Tiene una segunda parte que dice, les respondí, ¿podría ser enterrada en otro lugar que no fuera mi corazón? Entonces me gusta mucho la segunda parte, pero casi no la encuentras en los textos. Ya investigándole aparece, ¿no? Entre los académicos, pero me gusta mucho, se me hace muy bonito. Sí. ¿Por qué me expulsan a Edgar Allan Poe de University of Virginia? Eso es a mí me encanta la Universidad UVA, pero cómo me expulsan a Edgar Allan Poe y ahora ponen todas las fotos de Edgar Allan Poe, que fue nuestro alumno y que era un gran nadador y todo. Pero bueno, ya hablaremos en un cuento más adelante, que no ha sido elegido, pero más adelante. ¿Alguien más que quisiera participar sobre Berenice? ¿Participar? Si pudiera, me está interesante que siempre los personajes de Poe siempre se obsesionan con alguna parte en particular del cuerpo, ¿verdad? Y eso me trae, como que hay una conversación de este cuento con el The Telltale Heart, con el corazón del Ator, porque en ese otro cuento él tiene esa fijación con el ojo del viejo, hasta que se lo saca y aquí a Berenice pues le destruye todos los dientes. Bueno, pero y también ahí lo que se ve es un dominio de Poe, o sea, la descripción de física de las enfermedades mentales, físicas, eso es increíble. Eso ha sido un gran investigador, Poe, eso es indudable. ¿Alguien más que quisiera participar? Hola, sí, ¿cómo están? Buenas noches. Hola. Hola, Tere. Tere, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Sí, primero felicitarles por la lectura, ha estado bastante interesante, ¿no? Es la primera vez que leo a Berenice, ¿no? Nunca la había leído, ni la había escuchado, ¿no? Y gracias por eso. Me gusta porque es un estilo, al principio es más analítico, ¿no? Luego Poe ya va psicologizando en el transcurso de la obra y finalmente ya entra la parte ya del horror propiamente dicho, ¿no? Y me gusta ese estilo y como dijo nuestro compañero que me precedió, en efecto, la obra de Poe se ve que él tiene una fijación, ¿no? En partes del cuerpo, pero también y lo que me gusta es ese diálogo interno que tienen los personajes en todo su suplicio, tortura psicológica, ¿no? Yo recuerdo El gato negro, todo lo que él padecía por el tema del recuerdo del gato, ¿no? Y de las muertes que él había cometido. Y en este caso, en Berenice, es esa tortuoso recuerdo, esa imagen recurrente de los dientes que al final termina él sacándoselos todos, ¿no? Entonces, eso es lo que para mí me resulta bastante impactante y la manera que él describe, que ya de por sí es bastante terrorífica, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Gracias. Pues, gracias, perfecto. Tere. Yo por ahí leí que los dientes significaban la inmortalidad, porque si se fijan, cuando morimos casi todo deteriora y lo que se queda ahí por mucho tiempo son los dientes. Entonces, quedarse con ellos es quedarse con la parte que no muere de Berenice, ¿no? A ver, Liz Durán quiere participar. Liz. Hola, saludos a todos desde Quito, Ecuador. Bueno, esta es mi segunda reunión a la que asisto y realmente es un espacio muy interesante y muy, muy agradecida también, ¿no? Por contar con este espacio. Y no has traído la cerveza verde, ¿no? Pero con tu cerveza pero verde. está Poe por aquí. Este es el Po que hemos conocido en Les manda algunos saludos. Está muy, muy atento escuchando. Verde se la tomó ayer. Sí, se tomó ya la cerveza verde porque era el cumpleaños de H.P. Lovecraft. Y, claro. y ella ya nos ha presentado a su muñequito Po. A ver, cuéntanos, Liz, gracias por estar aquí. Bueno, también me parece una de las historias más interesantes también para mí que tiene Poe. Me gusta cómo también realiza esta descripción, ¿no? Del escenario, de la atmósfera, cómo vamos partiendo de lo fantástico y vamos ya como trascendiendo un poco a lo que es el ambiente gótico también, ¿no? Cómo describe los lugares en donde se van desarrollando sus historias.
también como ya mencionaba, la obsesión también que tienen, ¿no? Ciertos personajes, y también vemos la debilidad mental, ¿no? De todos estos personajes, cómo va influyendo en el desarrollo de las historias. También me parecía como algo simbólico esta parte de los dientes, en cambio yo le veía como lo que le lleva a la muerte al personaje, ¿no? Entonces lo veía desde cierta manera simbólico, la interpretación que le da a los dientes, como la muerte. Entonces también vemos cómo va surgiendo lo tenebroso en esta parte del ser humano, ¿no? Entonces me parece una de las historias que tienen mayor parte de un ambiente terrorífico, ¿no? Para mí es una de las que más posee terror para mí. Entonces esa es mi opinión sobre esta historia. Gracias, Liz. Tenemos a Lizeth Paco, que quiere participar también. Vamos, Lizeth, ¿dónde estás? Hola, sí, estoy tratando de ver dónde está la cámara. Un ratito. Ya. No sé, no me veo. Ay, Ya te vemos. Hola, ¿qué tal? Cuento me ha gustado bastante también y es la primera vez también que lo leo. Comparto con todos con esta obsesión, esta locura que tiene este personaje y que es repetitivo en varios cuentos. Y creo que por eso nos gusta, ¿no? Nos gusta sus obsesiones de cierta manera. Pero me llama la atención que él sea consciente de su obsesión y nos apele a nuestra comprensión, ¿no? Nos pide que lo comprendamos, que entendamos lo que siente él por esto, ¿no? Por estos dientes, por ella, por su situación en general sobre las... Realmente él sentía, o verlo por el lado positivo o negativo, ¿no? Por ejemplo, si lo quiere poseer, ¿no? Entonces yo siento que él tiene, digamos, ese amor llevado pues a una obsesión que hace que los quiera poseer, los quiera tener y va a ser capaz de todo olvidándose de la familia y del sentimiento que tenga para poseerlo, ¿no? Y calmar de alguna manera esa necesidad. Lo veo así. Yo sé que podría parecer simplemente una obsesión, ¿no? Pero no sé si es o de repente llevado algo que nos gusta a un nivel más alto y lo estamos viendo de repente de manera negativa y por eso es nuestro horror, ¿no? Ese era mi comentario. Gracias. Gracias. Alex, no desesperes. Sigue Mabel y después tú. Hola, Mabel, ¿cómo estás? Hola. Hola a todos. Ando un poquito afónica, así que sorry como me diga. No quería por la voz, pero bueno. Si se oye una voz de ultratumba, pues es la mía. No es del cuento. Bueno, a mí no me causó mucho, ya había leído Berenice y lo volví a leer y me recordó un poco el cuento de Carlos Fuentes de Aura. Pero lo que más me llamó la atención de este cuento es el manejo que, bueno, antes reafirmo que siempre, que yo ya he comentado que me encanta el método de construcción de Poe, me encanta, ya Emil ya lo sabe, que lo he dicho de memoria. Me llama mucho la atención el cómo a través de sus palabras va describiendo su propia enfermedad. En realidad, aquí nada más hay, como dice Emil, hay un narrador en primera persona, por lo tanto solamente puede hablar de su interioridad y suponer lo que le está pasando al otro personaje, ¿no? Entonces, me fascina la parte final donde nos está diciendo Poe que a Berenice la enterraron viva, ¿sí? Y que a él, ¿cómo se llama el personaje? Gauss, no le importó que estuviera viva, ¿sí? Realmente le sacó los dientes estando viva, por eso está todo arañado de las manos, ¿sí? Y ahí, lo que yo estoy viendo es la representación de la enfermedad que en esos tiempos, pues sí, la gente la enterraban viva porque la epilepsia no era comprendida o por el estado cataléptico, y aquí el trastorno obsesivo compulsivo o el trastorno melancólico compulsivo es más dominante que la persona, que el ser humano que aún vive, y por eso pues les trae todos los dientes, porque su obsesión son los dientes, pero en realidad pues nos está revelando la enfermedad del personaje principal y la enfermedad de Berenice, y
y pues que fue una persona que fue enterrada viva, ¿no? Esas son así como mis observaciones. Gracias, Mabel. Gracias, Ahora, Mabel. Y Alex, ¿verdad? ¿O quién? Alex, ahora sí, Alex, despláyate. Tardes, noches con todos. Hola. Agradecerles estar y poder compartir con ustedes este tiempo. Primeramente encontré el cuento de Berenice en una colección llamada Historias de Vampiros. Es una antología que está con otros grandes escritores como Ita Hoffman, Horacio Quiroga, Guy de Maupassant, y aquí el resto de Edgar Allan Poe y Berenice. Y hay otros interesantes, ¿no? Por ejemplo, dice, estuvo a punto de titular este relato como Los dientes, justamente. También, por ejemplo, de los dientes son importantes para los vampiros, la herramienta con la cual se alimentan y chupan su sangre, ¿no? Y también habla bastante de la neumonía, ¿no? La enfermedad que tiene este personaje, y que es la clave del cuento, ¿no? La todito su manía en los dientes, y eso que cumplir con ustedes. Gracias. 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 ¿Quién sigue? Gracias por tu paciencia también, Alex. ¿Quién sigue? ¿Quién quisiera comentar? Creo que ya no, a menos de que veas a alguien levantando la mano, pero en el chat sí. no veo ¿No? ya nada. Hola. A ver, Carmen. Buenas noches. Ah, perdón. Carmen, ¿y quién más? ¿Ana? ¿Quién es? ¿Ana misma? Ana. Ok, Sí. vamos. Carmen, Hola, buenas tardes. Tijuana. ¿dónde estás, Carmen de Tijuana? ¿Cómo que dónde estoy? Te En escuchamos. Tijuana. En Tijuana. Un calor horrible. Pues lo que me encanta, ¿no? De Poe, que siempre en cada cuento nos deja ver como un poco de su vida, de los gustos y preferencias y un poco de lo que es de su estilo de vida, su familia. Pues sí, habla mucho de que se casó con su prima de 13 años, entonces ahí también pues nos da a saber un poquito de ello, ¿no? Perfecto. Bueno, creo que es algo no tan atípico de los escritores casarse con la prima, ¿no? Vargas Llosa primero se casó con la tía, ¿verdad? Escribió el libro La tía Julia y el escribidor, se divorció de la tía y se casa con la prima. Y bueno, se volvió a divorciar después, ¿no? Pero no, gracias por ese comentario, ¿no? Creo que en algún momento también vamos a hacer algún comentario al respecto, y vamos a tener que mostrar las fotos de Virginia Clem, ¿verdad? La esposa de Edgar Allan Poe. Excelente, Carmen. ¿Quieres agregar algo más? ¿Carmen? Es todo, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Carmen. Gracias a ti Emil, por participar. tenemos a Henry Farfán. Perfecto. Henry Farfán, te escucho. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Emilio. Hola. Gaby, buenas noches con todos. Quería consultar en todo caso. He visto que he leído que este cuento en una primera instancia no fue, bueno, fue publicado, pero recibió muchas críticas de parte de la época conservadora del momento, y que se tuvo que publicar con las correcciones del caso para no exhibir el sadismo en demasía, ¿no? Mi pregunta es la siguiente: no sé si ustedes, a través de la investigación que puedan haber hecho sobre este cuento, ¿ha existido un manuscrito original de esto? Esta publicación fue ya la versión modificada. Y bueno, y lo otro es reforzar lo que también mencionaron hace un instante, que es la fijación que tiene Poe por las partes del cuerpo humano, ¿no? Y de los dientes en especial. Y de esa, se puede decir, posesión psicológica que tiene sobre las mujeres, de sentido de posesión por extraer una parte del cuerpo, no sé, que se repite en varios de sus historias, ¿no? Eso es todo, muchas gracias, saludos desde Chanchamayo, La Merced, la selva central de Lima, de Perú. Ay, gracias. Déjame comentar, Dale, Emil, sobre eso. dale. Yo busqué la parte que faltaba. No he encontrado un texto con la parte tal, porque sí, efectivamente su editor le dijo: Edgar, hemos recibido muchas quejas, esto está horrible,
lo volvieron a publicar en 1840 ya modificado. Lo que yo pude percibir, porque dije que era lo horroroso que le tuvo que quitar, era que Gauss cuando él hace lo de quitarle los dientes, él en el momento que abre, se relataba que abría la tumba, que removía la mortaja y que él se da cuenta que ella mueve un dedo. Entonces, eso en el texto confirmaba que él sabía que ella estaba viva en su posesión, en su trastorno. Y eso fue lo que le pidieron que quitara. O sea, déjalo a la imaginación, no seas tan blunt, tan directo, ¿no? Entonces sí le pidieron. No seas tampó. Pero él claro que defendió su texto, ¿no? Y le dijo, a ver, mira, te podrá parecer vulgar, ¿no? Te podrá parecer incorrecto, pero lo que nosotros queremos es que se vendan copias. Y lo logró, ¿no? O sea, Poe, él tenía una cruzada para elevar lo que era la literatura americana hasta ese momento y ponerla a un nivel de la literatura inglesa. Y su manera de hacerlo era volverse muy crítico. Sí creo que hablamos, ¿no? Que le decían que era como un apache que cortaba cabelleras. Era muy duro en sus críticas, pero también entendía que había un valor comercial. Entonces, no solamente Poe, pero otros escritores, Melville, para poder dedicarse ellos a escribir novela, tenían que buscar sustento y una manera muy fácil era escribir cuento. Entonces, pues ni modo, decía, quiero provocar ese shock. Y qué bueno que lo hizo, porque imagínense, seguimos leyéndolo. Gaby, es importante resaltar que Poe es uno de los primeros escritores, o sea, que llega a recibir de esta manera no solo la popularidad, pero también que empieza a recibir dinero por lo que paga, y Poe exige que se le pague más. Es una de las personas que luchó más como autor para que a los colegas o a los escritores se les pagara por la publicación. Entonces, es una... y de alguna manera ha escrito para la posteridad. Se me cruzan ahora dos decálogos, uno de Horacio Quiroga y uno de Monterroso, que dice: no escribas para tus contemporáneos, escribe para la posteridad. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho Edgar Allan Poe? Aún yendo contra lo que el editor diga, o aún yendo contra lo que el establishment diga, ha escrito pensando en la posteridad, en la vigencia que tiene. Lo hemos mencionado alguna vez, Gaby, que el autor Camilo José Cela, que estaba joven, quería publicar una novela y era brutal la familia de Pascual Duarte, y cuando le pide a Pío Baroja que le haga el prólogo, Pío Baroja, tremendo escritor admirado por Hemingway, le dice: joven, usted está muy joven, si se quiere ir a la cárcel, váyase solo. Yo no, yo estoy viejo, así que yo no le voy a hacer el prólogo, porque la novela era una brutalidad para la época. Es una novela salvaje y un cuento con el dato tan importante que compartes, definitivamente, aún hoy sería chocante. Tú lees la novela de Pascual Duarte ahora y aún hoy choca. Entonces, creo yo que vas a trascender a la posteridad con una obra sin temor, porque si un escritor se va a cortar las alas, definitivamente, y si vas a estar pensando en el público, en que te va a leer tu padre o tu madre, he tenido y ha pasado un alumno en el taller que me dice: Emil, no quiero poner estas palabras muy fuertes, porque no, es que mi tía va a estar allí, tal vez sí, alguna de mis primas, y yo preferiría que sea un poco suave. Es que un escritor, Edgar Allan Poe dice: no, sabes que salgan los dientes, ¿no? Entonces, muy interesante. ¿Alguien más que quisiera comentar o cómo vamos? Creo que ya nos han escrito, pero tenemos una parte de investigación que hicieron Ana y Dinora. Vamos entonces con la investigación de Ana y Dinora. A ver, entonces, Ana y Dinora, vamos a mover esto para que puedan leer. A ver, cuéntenme, ¿qué han investigado? Buenas tardes a todos. Bueno, es Berenice, el nacimiento de una leyenda. Cuarto cuento escrito por Edgar Allan Poe. El cuento fue publicado en el periódico Southern Literary Messenger en 1835, perdón. Se dice que hace referencia a la vida personal de Poe, que al igual que el protagonista, se enamoró de su prima, y ésta también sufrió una muerte prematura. La narración tiene características propias del romanticismo oscuro.
Primeramente, pues es un relato en primera persona, como ya lo constatamos, estilo gótico, misterio, exaltación de los sentimientos. El protagonista se abandona en las emociones, sospecha que el mundo externo no es más que una ilusión de la mente, constante perplejidad ante los fenómenos metafísicos. Por otra parte, pues Poe construye en Berenice el arquetipo de la mujer que se presentará una y otra vez a lo largo de sus obras, como ya lo mencionó Emil. Tenemos otras obras en las cuales vamos a encontrar este arquetipo de la mujer de Poe. Y también al inicio y durante el cuento, el autor cita a un poeta inexistente que él inventó, Ebn Zayat. Y con ello es muy interesante que nos da una pista impredecible para anticiparse al final de la historia. Si uno traduce la cita, se puede imaginar en qué va a terminar la historia. Y en el cuento aparecen, de hecho, varias citas en latín, como ya lo comentamos, y esto nos habla de otra de las múltiples facetas de Edgar Allan Poe, que es la del latinista. Y por otra parte, compara a Berenice con seres mitológicos, representativos de elementos que son incontrolables, como cuando la compara como a la sílfide, que él es espíritu del aire, y con Náyade, que es una ninfa del agua. Y aquí me gustó pues poner una frase que dice: el agua cuando no fluye se estanca o se pudre. O sea, cómo era Berenice, eso te da la idea de cómo era ella de libre, como el viento y como el agua. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias por compartir. Muy importante lo que mencionas sobre ser un latinista y muy bueno con los idiomas. Eso es lo que sale grande, en letras grandes, en la Universidad de Virginia, en UVA, sale grande que le encantaban los idiomas y que era una persona muy dedicada al estudio, un buen deportista, tremendo nadador, se cruzó millas nadando, un atleta. Lo que no ponen ahí es que lo han expulsado. Sale en un cuento de Poe, pero no sale en la universidad. Deberían pedir unas disculpas públicas a Poe, creo yo. Bueno, es la hora de presentar a un autor español que... ¿Qué pasó? Dinora iba a decir algo. Oh, Dinora, por favor, discúlpame. No, es que hace rato Ana me hizo un comentario que me pareció interesante y no lo quiere decir, pero digo, dilo, que lo digas. Ya lo veo. Es que le comentaba a mi mamá hace rato, que cuando estaba hablando Mabel, que se me hace muy interesante cómo las descripciones de Poe se centran en las enfermedades. Le digo, cómo Julio Verne ilustra con tantas palabras las escenografías para que te sientas en el lugar. Edgar Allan Poe te ilustra con todas sus palabras las enfermedades, o para que lo comprendas y te puedas lo más posible sentir dentro de esa enfermedad y por lo tanto comprender todo el texto. Entonces es algo que se me hace muy interesante de él, eso. Muy buen investigador y también los personajes siempre con enfermedades mentales o físicas, ¿no? Interesante. Siempre. Sí. Gracias por compartir entonces eso. Gracias, Dinora, gracias por decirle que tenía que decirlo. A ver, bueno, ahora sí, sin más ni más, tenemos aquí a mi querido amigo Iñaki Sainz de Murieta desde el País Vasco. Caicho, Iñaki. Eso, Gabón, muy buenas noches. No sé si me oís bien. Sí, te escuchamos bien. ¿Cómo estás? Vale. Cuéntanos, a ver, Iñaki, tú has nacido en Donostia, ¿verdad? En San Sebastián. Sí. Un escritor del País Vasco de ficción, y tienes este libro llamado Las aventuras de Cánide, que tiene 5 volúmenes. También tienes el ocaso mexicano, Mexica, Moctezuma, y es Chocoyotzin, creo, editorial Verbum, que tenemos bastantes personas aquí en esta sesión que son de México, y bueno, has estudiado en la Universidad del País Vasco. Ya sabes que me encanta tu tierra, así que espero que nos volvamos a ver pronto por allí. A ver, sinopsis del libro que vamos a presentar hoy se llama Lazos de Sangre. Cuéntanos así brevemente, ¿qué cosa es Lazos de Sangre? Sé que lo podemos ver allí, pero cuéntanos en un par de palabras, ¿cuál es el tema central de la novela? Bueno, básicamente es una novela de aventuras, en este caso etnográfica, con un pueblo de nativos norteamericanos, un pueblo inventado, en este caso, para evitar errores de tipo antropológico.
Yo lo que hice fue analizar distintos pueblos nativos de la zona de California, de Texas, de esa zona del suroeste de América y del suroeste de Norteamérica, perdón. Y bueno, y reconstruí, basándome en distintas creencias y prácticas, pues una tribu que llamé Ikue, y en base a eso, pues un elenco de personajes, algunos de ellos más importantes que otros y otros personajes secundarios que cobran importancia a medida que transcurre la novela y que son claves y nucleares en la misma. Tampoco quiero contar mucho más, no sea que... No nos hagas el spoiler porque queremos la novela. Entonces, spoiler. Sí, no me hagan el spoiler. Iñaki, entonces, y tu novela Lazos de Sangre, que tengo tu obra, así que te agradezco mucho. Me parece que la podemos encontrar en Amazon, ¿verdad? ¿Qué más pudiéramos saber de ti para poder contactarte, por ejemplo? Tú tienes una página web, ¿verdad? Sí, la escribo aquí si queréis, en el chat, es saintemurita.com. Perfecto, ponla en el chat para poder conocerte. Y queremos mostrar la excelente portada que tiene tu libro allí. Cuéntanos, ¿qué representa esto, este dibujo que me parece tan impactante? Sí, es una máscara ceremonial de una tribu norteamericana. En este caso no recuerdo ahora mismo el pueblo porque es la 1 de la mañana y tengo la cabeza ya un poquito ya saturada, ya me perdonaréis. Entonces lo que hice fue solicitar la licencia artística al NMI, al National Museum of American Art o algo parecido, no me acuerdo muy bien, es NMAI. Y bueno, y después de una serie de gestiones conseguí la licitación, es pagar el canon básicamente y luego ya utilizarlo con total libertad. Y bueno, y eso es básicamente, es una máscara ceremonial, como podéis ver, muy, muy impactante. No me atrevo a decir, no es inuit, pero sí que es de esa zona del norte de Norteamérica, de esa zona cercana con Canadá, colindante, que lo utilicé para esta tribu que ya he dicho que es inventada, no deja de ser algo alegórico, simbólico. Perfecto. Bueno, me encantó digamos, la portada del diseño y bueno, te agradezco mucho por el libro también. Espero que nos veamos en el País Vasco para hacer una lectura. Seguro que sí. Nos vamos a juntar con otro autor del País Vasco, con Alex Oviedo, que por medio de él nos conocimos, ¿verdad? Así que espero que el 2021, yo no sé qué es lo que voy a hacer. Yo creo que después de terminar Los Cuervos de Po, mi esposa va a agarrar mi maleta y me va a decir, váyase de viaje, porque he prometido irme al DF para encontrarme con mi amiga Su, que es escritora también. He prometido irme a ver a todos los cuervitos en Tijuana, le he dicho a Alex, y bueno, también te he dicho a ti que voy a ir al País Vasco, así que no sé, vamos a ver qué pasa. Estamos llegando al final del programa. Gaby, ¿nos pueden escribir a los cuervos de Po 40 a gmail.com? ¿Para qué? ¿Cuáles eran las novedades con el Twitter y qué es lo que había? ¿Qué lanzamos al inicio del programa? Nos pueden escribir para lo que quieran, para todo. Si quieren, si tienen algún meme, si tienen alguien quiere, sé que hay mucha gente que diseña, que pinta, mándennos sus dibujos. Si quieren escribir microficción, mándennos todo lo que tenga que ver con el señor Poe. Y no prometo hoy, pero a partir de mañana ya vamos a poder encontrar la encuesta para que vuelvan a votar para dentro de 15 días, ver qué cuento nos toca. Perfecto. Gaby, ¿puedes dejar el correo ahí en un mensaje en el grupo? Sí. Y mientras Gaby va poniendo eso, repetir rápidamente que nuestra cuenta de Twitter es @cuervosdepo y allí tenemos el concurso de Twitteratura, temática alrededor de Po, 280 caracteres mínimos, no incitar mensajes violentos de género, raza o credo. Envían a los cuervos de Po 40 el trabajo hasta el 27 de agosto. También pueden anunciar el programa por medio de sorteo, escriban su nombre, asunto, sorteo para leer en el inicio del programa, tal como leyó esta tarde Ana, y que agradecemos muchísimo Ana, y también a Dinora Alarcón. Y para leer la trivia del ganador, que es lo que hizo Dinora Alarcón, tienen que ponerse en una lista y escribirnos a los cuervos de Po 40, asunto, leer la trivia del cuento ganador. Así que, y no se olviden, espero que hayan votado cuál era el cuento de Po preferido por Cortázar, donde lo mencionó, votar por el chat,
y vamos a grabar las respuestas y vamos a anunciar a los ganadores. Y el concurso también lo vamos a poner en Facebook. Tenemos más sorpresas, lo vamos a dejar para la próxima semana, así que estamos tramando cosas súper importantes. No se olviden que Halloween está a la vuelta de la esquina. El tiempo pasa muy rápido, así que nos vamos a disfrazar todos. Así que, bueno, ¿qué les parece si despedimos el programa? Voy a parar de compartir la pantalla para tomarnos una foto, ¿verdad? ¿Les parece? Vamos a tomar la foto. A ver, pónganse bellos niños. Vamos. Oh, Liz, estás poniendo... ¿Cómo se llama tu post? ¿Se llama Poecito o cómo se llama? Poecito. Ya Poecito. lo bautizaste así. Sí, no sabía. Estoy tomando fotos ahora en la segunda, así que... Sonrían, pongan cara de Berenice, saquen los dientes. ¡Ay! Así es que, bueno, les agradecemos muchísimo por haber estado aquí. Los queremos bastante. Este es un trabajo que hacemos con mucho amor. Así que escríbanos, por favor. Les prometemos que vamos a tener más sorpresas. Todo el mundo, una vez que... ya las tenemos ahí, pero no la queremos lanzar. Queremos que la vean. Pero aquí hay unas personas cómplices y que cuando se enteren van a decir, ¡yo también quiero! Así que, bueno, nos despedimos entonces. Que pasen muy buenas noches. No sé si quieres decir algo, Gaby. ¿Todo bien? Buenas noches con todos. Ana y Dinora, muchas gracias, Gaby. Súper lectura. Cuervitos, cuídense mucho. Tomen toda su leche y, por favor, pórtense bien. Y si se van a portar mal, me escriben y me avisan, ¿eh? Buenas noches. Nos vemos. Adiós. Gracias. Buenas noches. Chao. Cuídense. Igual, Un cuídense. abrazo. Chao, Cuervitos. Abrazos. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches a todos.